Roma, el imperio que lo conquistó todo, ¿o no? Descubre la historia de los pueblos bárbaros, aquellos que desafiaron su poder y forjaron su propio destino. ¿Quién era realmente un bárbaro? Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Pues bien, ¿te has preguntado alguna vez por qué llamamos bárbaros a esos pueblos? La palabra misma, ya te adelanto, tiene un origen curioso. Para los romanos, bárbarus era un sonido gutural, ininteligible, como un simple balbuceo. Imagínate tú, escuchando un idioma que no entiendes, le sonaba a ellos como un bar, algo ajeno, extraño que no pertenecía a su mundo civilizado. Así que en realidad, bárbaro no era una descripción objetiva, sino una etiqueta, una forma de marcar la diferencia. Eran los otros, los que vivían fuera del imperio, los que no compartían su cultura, sus leyes, su idioma. Era una forma de establecer una jerarquía, de posicionarse como superiores, como los portadores de la civilización, frente a lo que se percibía como salvaje e incivilizado. Piensa en ello, era una construcción social, una manera de justificar la conquista y el dominio. No eran solo diferentes, eran inferiores, y esa percepción, esa construcción de la alteridad como bárbara, permitió a Roma justificar sus expansiones militares y sus políticas de control sobre otros pueblos. No olvidemos que este concepto, cargado de prejuicios, ha condicionado nuestra propia visión histórica durante siglos. Inmediatamente te das cuenta de que el Imperio Romano no era una entidad monolítica. Imagina un mapa, ¿verdad? Un mapa enorme, lleno de colores. El rojo intenso representa el corazón del imperio, Italia y sus alrededores, concentración de poder y riqueza. Pero a su alrededor, un mosaico de tonos más suaves, representando provincias con diferentes grados de control y lealtad. Algunas totalmente integradas, otras más reacias. Piensa en las fronteras del imperio, líneas cambiantes y en constante disputa. Al norte, los feroces pueblos germánicos, un crisol de tribus con sus propias ambiciones y rivalidades. Eran un peligro constante, presionando las defensas romanas con incursiones y migraciones. No eran un bloque único, pero su presión constante era un factor clave en la tensión que vivía el imperio. Al este, el imperio se enfrentaba al poderoso imperio sasánida, un rival formidable con una larga historia de conflictos. Las guerras entre Roma y Persia fueron sangrientas y prolongadas, agotando los recursos del imperio y debilitando sus fronteras. El constante tira y afloja por territorios estratégicos mantenía la tensión a un nivel crítico. Y no solo eran los grandes imperios. Recuerda que en el sur y el este, los reinos bereberes y los diversos pueblos del desierto representaban amenazas constantes, con sus incursiones y rebeliones. El control de las rutas comerciales y los recursos estratégicos era esencial, pero mantener la paz en estas regiones era una tarea compleja y demandaba un gran esfuerzo militar. Pero antes de hablar de los bárbaros que desafiaron a Roma, tenemos que retroceder un poco. ¿Sabías que incluso antes del imperio, Roma tuvo sus primeros encuentros con otros pueblos? Uno de los más importantes fueron los etruscos, una civilización misteriosa y avanzada que habitaba en la región de Etruria, al norte de Roma. Imagina a estos etruscos, con sus impresionantes tumbas y sus conocimientos en metalurgia. Eran todo un enigma. Y hablando de enigmas, ¿qué te parece la leyenda de Rómulo y Remo? Según la historia, estos gemelos fueron abandonados en el río Tíber y criados por una loba. Más tarde fundaron Roma. Piensa en la imagen. Dos niños pequeños, solos, criados por una fiera en las orillas de un río poderoso. Una historia épica, ¿no crees? La leyenda, aunque probablemente sea ficción, refleja la interacción entre los primeros romanos y otras culturas. Los etruscos, con su influencia, dejaron una huella imborrable en la cultura romana temprana. Su escritura, su arte, su religión, todo contribuyó a moldear lo que conocemos como Roma. ¿Te imaginas Roma sin la influencia etrusca? Sería una historia completamente diferente. Interesantes fueron los primeros contactos con los celtas. Imagina, tú, pueblos con una cultura tan diferente a la romana. Hablamos de guerreros feroces, con sus espadas largas y sus escudos adornados, capaces de enfrentarse a las legiones romanas con una valentía impresionante. Eran expertos en la guerra, y sus tácticas a menudo sorprendían a sus enemigos. Pero los celtas no eran solo guerreros. También tenían una clase sacerdotal muy importante, los druidas. Estos hombres, y a veces mujeres, poseían un profundo conocimiento de la naturaleza, la medicina y la religión. Eran los guardianes de la sabiduría ancestral celta, y sus rituales, a menudo, envueltos en un halo de misterio,
fascinaban y aterraban a los romanos. Piensa en sus creencias, en sus mitos, en sus dioses, un mundo completamente diferente al tuyo. Su cultura estaba llena de simbolismo, con objetos y lugares sagrados que aún hoy nos fascinan. Desde sus intrincados diseños en joyería hasta sus imponentes fortalezas, todo respiraba una rica tradición que se resistía a ser entendida por los romanos. Pero espera, la historia no termina con los celtas. Ahora imagínate a los pueblos germánicos, una amalgama de tribus con culturas fascinantes y complejas. Piensa en sus intrincadas redes sociales, basadas en lazos familiares y lealtades tribales. No eran sociedades tan jerarquizadas como la romana, aunque sí existían líderes carismáticos y guerreros poderosos que dirigían sus ejércitos. Su economía se basaba principalmente en la agricultura, la ganadería y el comercio, aunque la guerra y el saqueo también jugaban un papel importante. Recuerda que la tierra era un elemento crucial, y la propiedad de la misma a menudo era colectiva y se transmitía de generación en generación. Tenían una fuerte conexión con la naturaleza, reflejada en sus creencias y prácticas religiosas. Sus creencias religiosas eran politeístas, con una gran variedad de dioses y diosas asociados con la naturaleza, la guerra y la fertilidad. No tenían templos monumentales como los romanos, pero sí celebraban rituales y sacrificios en lugares sagrados al aire libre. Y a diferencia de Roma, su escritura era rúnica, un sistema de símbolos misteriosos que aún hoy en día fascina a los investigadores. Aunque a menudo se les representa como bárbaros salvajes, la realidad es mucho más compleja. Eran sociedades con una rica cultura, con sus propias leyes, costumbres y tradiciones. Sus habilidades guerreras eran indiscutibles, pero también poseían una profunda conexión con su tierra y sus antepasados. Recuerda que su impacto en la historia de Europa fue enorme, y su legado aún perdura. Pues bien, tú ya conoces a los germanos. Ahora centrémonos en los visigodos. Imagínate, un pueblo guerrero, con una larga historia de migraciones y batallas. Eran expertos jinetes, sus armas eran temibles, y su organización social, aunque compleja, los hacía una fuerza a tener en cuenta. Recuerda que no llegaron a Hispania de golpe, sino tras un largo peregrinaje por el Imperio Romano, a menudo como aliados, a veces como enemigos. Su llegada a la península ibérica marcó un antes y un después. No fue una conquista sencilla, sino una serie de batallas, alianzas y negociaciones. Recuerda que el Imperio Romano, debilitado por las invasiones y las luchas internas, ya no era la potencia imparable que había sido. Los visigodos aprovecharon esa debilidad, estableciéndose poco a poco en Hispania, conquistando territorios y consolidando su poder. Con el tiempo, los visigodos crearon un reino propio en Hispania, con Toledo como capital. Su reino no fue una simple copia del Imperio Romano, sino una mezcla de culturas, donde las tradiciones germánicas se entrelazaban con las romanas e incluso las hispano-romanas. Piensa en su ley, su organización política, su arte. Todo ello reflejaba esta fusión única. Fue un periodo fascinante, con sus luces y sus sombras, que dejó una huella imborrable en la historia de España. Pero espera, hay más. Mientras los visigodos se asentaban en Hispania, otro grupo germánico, los ostrogodos, estaba haciendo historia en Italia. Tú ya sabes que el Imperio Romano estaba en sus últimos coletazos, ¿verdad? Pues bien, los ostrogodos, liderados por el poderoso Teodorico el Grande, aprovecharon la debilidad romana para expandir su influencia. Teodorico, un estratega brillante, no solo se limitó a saquear, negoció alianzas, se casó con una princesa visigoda para fortalecer sus lazos y poco a poco fue consolidando su poder. Imagina, el colapso del Imperio Occidental abrió la puerta a la creación de un nuevo reino, un reino ostrogodo en el corazón mismo de Italia. Su reino duró casi un siglo, un periodo sorprendentemente estable considerando el caos que reinaba en Europa. Los ostrogodos, a pesar de su origen guerrero, lograron integrar elementos de la cultura romana en su administración y en su vida cotidiana. Piensa en ello, una fusión cultural fascinante en medio de un mundo en transformación. Y ahora hablemos de los vándalos. Tú ya conoces a los visigodos y ostrogodos, pero estos tipos eran otra cosa. Originarios del norte de Europa, se caracterizaban por su ferocidad en la batalla y su capacidad para saquear y destruir. Imagina hordas de guerreros implacables, arrasando todo a su paso, dejando tras de sí un rastro de destrucción y caos. Su leyenda creció con cada victoria, o más bien con cada conquista. A principios del siglo V, aprovechando la debilidad del Imperio Romano de Occidente, los vándalos cruzaron el Rin
y se establecieron en Hispania durante un tiempo. Pero su sed de conquista no se saciaba fácilmente. Desde allí emprendieron una audaz expedición hacia el norte de África, una región rica y estratégica para el imperio. Piensa en el impacto de su llegada. Una fuerza bárbara invadiendo una provincia romana próspera. En el año 429, bajo el liderazgo de Gensérico, los vándalos conquistaron Cartago, la joya de la corona del norte de África. Desde allí controlaron el comercio marítimo del Mediterráneo, convirtiéndose en una potencia naval formidable. Imagina a Gensérico, un líder astuto y despiadado, dirigiendo su flota y planeando nuevas conquistas. Su reinado marcó un punto de inflexión en la historia del Imperio Romano. La caída de Roma, en el año 476, no se puede entender sin la presión constante de los pueblos bárbaros, y los vándalos jugaron un papel crucial. Su control del Mediterráneo occidental debilitó severamente al imperio, cortando rutas comerciales vitales y desestabilizando la economía. Piensa en el impacto de su saqueo de Roma en 455, un evento que simbolizó el declive final del Imperio Romano de Occidente. Pero espera, hay más. Deja a los vándalos un momento y conoce a los francos, una tribu germana que se asentó en la Galia. Eran conocidos por su fuerza militar y su organización tribal. Su líder más famoso, Clovis Prieno, unificó a las diferentes tribus francas y mediante una serie de brillantes victorias militares, expandió considerablemente su territorio. Imagínate, un guerrero carismático, forjando un reino poderoso en medio del caos del Imperio Romano en decadencia. La conversión de Clovis al cristianismo fue un punto de inflexión clave. Te preguntarás, ¿por qué? Pues bien, le dio legitimidad a su reinado a los ojos de la población galo-romana, mayoritariamente cristiana. Además, le unió a los poderosos obispos y a la Iglesia, que se convirtieron en aliados cruciales en su consolidación del poder. Recuerda, en aquella época la religión era un factor político crucial. Tras la muerte de Clovis, su reino se dividió entre sus hijos, pero la dinastía merovingia continuó expandiendo su influencia. Sin embargo, con el tiempo el poder de los reyes merovingios decayó, dando paso a los mayordomos de palacio, que acabarían usurpando el trono. Piensa en ello como una especie de golpe de estado lento pero efectivo, donde la verdadera autoridad se fue desplazando hacia los que manejaban el poder real tras bambalinas. Y entonces llegó Carlomagno, un rey carolingio que restauró la unidad y el esplendor del reino franco. Su reinado marcó un nuevo auge para los francos, expandiendo el imperio hasta convertirse en un vasto territorio que abarcaba gran parte de Europa occidental. Carlomagno era un gobernante hábil y ambicioso, un gran militar y un promotor de la cultura y las artes, un verdadero gigante de la historia. Pero la historia no termina con los francos. Cruza el Canal de la Mancha y te encontrarás con otra oleada de pueblos germánicos, los sajones. Imagínate sus barcos, largos y estrechos, surcando las aguas, cargados de guerreros con sus hachas y escudos. Estos no eran meros invasores, estaban buscando un nuevo hogar, una tierra para establecerse después de un largo viaje. Su llegada a Britania no fue pacífica. Se enfrentaron a los habitantes locales, los británicos, en feroces batallas por el control del territorio. Las crónicas hablan de guerras prolongadas, de reinos que se alzaban y caían, de la lenta pero inexorable conquista sajona de la isla. Piensa en los castillos que se construían, en las aldeas que se expandían, en la lenta transformación del paisaje. Con el tiempo estos grupos sajones, junto con anglos y jutos, otros pueblos germánicos, formaron pequeños reinos independientes en diferentes partes de Britania. Estos reinos, a veces aliados, a veces en guerra, sentaron las bases para lo que más tarde se convertiría en Inglaterra. Imagina la complejidad de la situación. Diferentes tribus, diferentes dialectos, diferentes costumbres, pero todas contribuyendo a la forja de una nueva identidad. Pero espera, la historia se pone aún más interesante. Desde las estepas asiáticas llegó un pueblo temible, los hunos. Imagina a sus feroces guerreros a caballo, con sus arcos curvados y sus flechas silbando al viento. Eran maestros de la caballería, capaces de realizar maniobras impensables para los ejércitos romanos. Su líder más famoso, Atila, se convirtió en una leyenda, el azote de Dios, sembrador del terror por todo el Imperio Romano. Atila y sus hunos arrasaron con todo a su paso. Ciudades fueron saqueadas, ejércitos destrozados. El miedo se apoderó de Europa. Recuerda las imágenes, el avance imparable de la caballería huna, el terror en los ojos de la población civil, el saqueo de Roma misma,
aunque fugaz, una advertencia imponente de su poder. La batalla de los Campos Cataláunicos, un choque épico entre Atila y el general romano Aetio, marcó un punto de inflexión. Aunque Atila logró una victoria táctica, la resistencia romana, junto con otros pueblos, frenó su avance. La muerte de Atila poco después marcó el fin de la era del terror huno, pero su impacto en la historia europea es innegable. Su paso dejó una huella profunda en el mapa político y en la mentalidad de la época. Pero no solo los hunos sembraron el terror. Recuerda a los alanos, un pueblo nómada de jinetes expertos que, desde las estepas del norte, se movían como un torbellino. Eran guerreros formidables, conocidos por su valentía y su destreza en la batalla. Imagina sus rápidas incursiones, sus ataques fulminantes, dejando tras de sí un rastro de destrucción y asombro. Inicialmente aliados de Roma, los alanos se convirtieron en una fuerza imparable cuando el imperio comenzó a debilitarse. Su papel fue crucial en las grandes migraciones de pueblos que desestabilizaron Europa. Piensa en sus rápidas cabalgadas, sus tácticas de guerra relámpago eran una pesadilla para los ejércitos romanos. Su influencia se extendió por gran parte de Europa. Desde la Galia hasta Hispania, dejaron su marca. Participaron en batallas decisivas, incluso luchando contra otros pueblos bárbaros. Recuerda que su movilidad y su destreza militar los convirtieron en un factor clave en el cambio de poder en la época. Pero la historia no termina con los alanos. Prepárate, porque ahora vamos a hablar de los lombardos, un pueblo germánico que llegó a Italia con sed de conquista. Imagina oleadas de guerreros con sus característicos trajes y armas, avanzando inexorablemente hacia el sur. Eran feroces luchadores, expertos en el combate cuerpo a cuerpo y con una organización militar eficiente. Su llegada marcó un antes y un después en la historia de Italia. A partir del siglo VI, los lombardos comenzaron su implacable avance por la península itálica. Su conquista no fue un paseo militar, sino una lucha encarnizada contra las fuerzas del Imperio Romano de Occidente, ya debilitado por las constantes invasiones y problemas internos. Piensa en ciudades sitiadas, batallas campales y el drama de los civiles atrapados en medio del conflicto. Poco a poco, fueron tomando control de vastas regiones. Su llegada significó el fin del Imperio Romano de Occidente, un proceso que ya estaba en marcha, pero que con la conquista lombarda se aceleró. El emperador romano ya no tenía el control efectivo de gran parte de la península. Fueron estableciendo un reino, con su propio rey y una estructura de poder. Imagina el impacto de este cambio radical en la vida de los habitantes de Italia. Nuevas leyes, nuevas costumbres, una nueva forma de gobierno. Pero espera, porque la historia se complica aún más. Ahora vamos a hablar de los ávaros, un misterio envuelto en acero y misterio. Imagínate un imperio nómada, un gigante sin fronteras fijas, que se extendía por la Europa central. Eran maestros jinetes, guerreros implacables, que dominaban las estepas y los ríos, sembrando el terror y la admiración a partes iguales. Su origen es un enigma, pero dejaron una huella imborrable en la historia. Su imperio, una compleja red de tribus sometidas, se basaba en el pillaje y el control de rutas comerciales. Eran expertos en el manejo del arco y la flecha, y sus tácticas de guerra, una mezcla de movilidad y ferocidad, los convirtieron en un adversario formidable para los reinos establecidos. ¿Te imaginas enfrentándote a ellos? Sus tácticas de guerra eran tan impredecibles como su origen. A pesar de su poder, su imperio era frágil, una estructura basada en la fuerza bruta y el temor. No construyeron grandes ciudades ni dejaron un legado escrito extenso. Lo que sabemos de ellos proviene de los relatos de sus enemigos y de los pocos objetos que han llegado hasta nuestros días. Objetos que hablan de una cultura rica y misteriosa, a la vez guerrera y sofisticada, capaz de tejer una red de poder a través de la violencia y el dominio. Pero la historia no acaba con los ávaros. Ahora te toca conocer a los búlgaros, un pueblo que, como los ávaros, surgió de las vastas estepas asiáticas. Imagínate, caballos salvajes, viento frío y un pueblo guerrero forjado en la dura escuela de la supervivencia. Eran expertos jinetes, sus flechas volaban con precisión mortal y sus tácticas militares eran temibles. Desde las lejanas estepas, comenzaron su largo viaje hacia el oeste, un éxodo que cambiaría la historia de Europa. Su migración fue un proceso largo y complejo, marcado por enfrentamientos con otros pueblos nómadas y con el Imperio Romano. Recuerda que en esa época el imperio ya no era la fuerza imparable que había sido. Los búlgaros, con su movilidad y su destreza militar, encontraron oportunidades para establecerse en territorios que Roma ya no podía controlar completamente.
fueron avanzando poco a poco, dejando su huella en cada región que atravesaban. Finalmente llegaron a los Balcanes, una región estratégica en el sureste de Europa. Allí establecieron un poderoso reino, que aunque no llegó a la escala del Imperio Romano, sí tuvo una enorme influencia en la región durante siglos. Imagínate la mezcla de culturas. Las tradiciones nómadas de las estepas se fusionaron con las influencias locales, creando una sociedad única y fascinante. Su legado se extiende hasta nuestros días, presente en la historia y en la cultura de los países balcánicos. Y después de los búlgaros, llegaron los magiares. Imagínate, desde las estepas de Asia Central, un pueblo de jinetes expertos veloces como el viento, irrumpieron en Europa. Eran los magiares, maestros de la caballería, que aterrorizaron a Europa durante décadas con sus rápidas incursiones y su ferocidad en la batalla. Sus tácticas de guerra eran letales, ataques relámpagos, seguidos de una rápida retirada, dejando tras de sí el caos y el miedo. Durante el siglo X, sus incursiones se volvieron más frecuentes y devastadoras. Ciudades fueron saqueadas, aldeas incendiadas, y el terror se extendió por todo el continente. Tú mismo podrías imaginarte el pánico que sentían las poblaciones ante la llegada de estos guerreros tan letales. Pero, ¿cómo pasó de ser un pueblo nómada a formar un reino? La clave estuvo en su líder, Árpad, quien logró unificar a las diferentes tribus magiares. Bajo su mando, los magiares consolidaron su poder y comenzaron a establecerse en la cuenca de los Cárpatos, en la actual Hungría. Tras la muerte de Árpad, su sucesor Zoltán continuó la obra de consolidación, estableciendo las bases para la formación del Reino de Hungría. Fue un proceso largo y complejo, lleno de conflictos y victorias. Y ahora hablemos de los eslavos. Imagina un vasto territorio, desde el este de Europa hasta la actual Rusia. Durante siglos, diferentes tribus eslavas vivieron dispersas, cultivando la tierra y desarrollando sus propias culturas. No eran un imperio unificado, sino una colección de pueblos con lenguas similares, costumbres compartidas y una rica tradición oral que se transmitía de generación en generación. Pero, ¿cómo llegaron hasta ahí? Sus migraciones fueron un proceso lento y gradual, a lo largo de muchos siglos. Desde sus orígenes en la llanura del este europeo, se expandieron lentamente hacia el oeste, sur y norte. Fueron empujados y atraídos por diversos factores, como la búsqueda de nuevas tierras fértiles, el escape de conflictos tribales, o la presión de otros pueblos nómadas. Recuerda que no fue una invasión masiva, sino un movimiento gradual y complejo. A medida que avanzaban, los eslavos interactuaban con otras culturas, absorbiendo influencias y adaptándose a nuevos entornos. Este proceso de intercambio cultural fue clave en la formación de las diversas identidades eslavas que conocemos hoy. No fueron un bloque monolítico, sino un conjunto de grupos con sus propias características, aunque compartían un origen y una lengua base. Piensa en la diversidad que esto generó. Pero espera, ¿qué pasa con esos marinos implacables que surcaban los mares en sus largos barcos? Hablamos de los vikingos tú. Desde Escandinavia, estos guerreros marineros se lanzaron a conquistar las costas de Europa, dejando tras de sí un rastro de saqueos y leyendas. Imagina sus drácars, imponentes barcos de madera, surcando el mar embravecido, con guerreros fornidos con sus escudos y hachas listos para el combate. Sus incursiones no se limitaban a simples robos, eran expertos navegantes, capaces de recorrer enormes distancias, llegando incluso a América mucho antes de Colón tú. Saqueaban monasterios, ciudades costeras y cualquier lugar que ofreciera riquezas. Su reputación precedía a sus ataques, sembrando el terror en las poblaciones que temían sus embestidas. Pero no solo fueron saqueadores. Con el tiempo, muchos vikingos se asentaron en las tierras que conquistaron, fundando reinos y creando nuevas culturas. En Inglaterra, Francia e incluso Rusia, dejaron una huella imborrable. Su legado se refleja en su arquitectura, sus idiomas y en las mismas historias que hoy en día nos fascinan tú. Pero la historia no termina con los vikingos tú. En el siglo VIII, un nuevo jugador irrumpió en el tablero, los sarracenos o musulmanes, que con su avance imparable desde el norte de África, llegaron a la península ibérica. Recuerda que en ese momento, la península estaba bajo el dominio visigodo, un reino fragmentado y débil, lo que facilitó la conquista musulmana. La batalla de Guadalete, en el año 711, marcó un antes y un después. El ejército musulmán, liderado por Tariq ibn Ziyad, derrotó al ejército visigodo, abriendo las puertas de la península a la invasión. Imagina la escena:
el choque de dos mundos, dos culturas, dos religiones. Fue una victoria aplastante que cambió el curso de la historia española para siempre. En pocos años los musulmanes conquistaron casi toda la península ibérica, estableciendo Al-Ándalus, un califato próspero y culturalmente rico. Ciudades como Córdoba, Sevilla y Toledo se convirtieron en importantes centros de aprendizaje y comercio. Piensa en la mezcla de culturas, el arte, la arquitectura, la ciencia, todo se transformó. Fue una época dorada. Pero espera, tú, que la cosa no se queda ahí. Mientras Roma lidiaba con los bárbaros en el este se enfrentaba a un rival formidable, el Imperio Persa. Imagina un imperio gigantesco, con una cultura milenaria, un ejército poderoso y una organización administrativa sofisticada. Durante siglos, Roma y Persia se enfrentaron en guerras brutales, un tira y afloja por el control de territorios estratégicos y rutas comerciales. Eran dos gigantes, chocando una y otra vez. Piensa en las batallas épicas, las estrategias militares complejas, las fortalezas inexpugnables. El Imperio Persa no era un simple conjunto de tribus, era una civilización avanzada con una rica historia, una poderosa religión y una administración centralizada. Sus avances en ingeniería, especialmente en la construcción de canales y sistemas de riego, fueron impresionantes. Dominaron el arte de la guerra y sus ejércitos eran conocidos por su disciplina y su ferocidad. Roma, con todo su poderío, nunca logró someter completamente a Persia. Las guerras entre ambos imperios duraron siglos, agotando los recursos de ambos lados. Fueron enfrentamientos que definieron el mapa político de la época, moldeando el destino de innumerables pueblos. Fueron rivales a la par, con victorias y derrotas en ambos bandos. La lucha por la supremacía entre Roma y Persia es una historia fascinante que ilustra el poder y la complejidad de los imperios antiguos. Pero volvamos al este. Ahí un pueblo te espera, los partos. Imagina jinetes imponentes, con sus armaduras relucientes bajo el sol abrasador del desierto. Eran maestros de la guerra a caballo, una caballería letal que ponía en jaque a las legiones romanas. Durante siglos resistieron la expansión del imperio, infligiéndole derrotas humillantes y obligando a Roma a reconsiderar sus estrategias de conquista. Sus tácticas eran sorprendentes. No se enfrentaban directamente al poderío romano en grandes batallas campales. En cambio, usaban la movilidad de su caballería para realizar rápidas incursiones, emboscadas devastadoras y tácticas de desgaste. Acosaban las fronteras romanas, saqueando y sembrando el terror entre las poblaciones, obligando a Roma a mantener un ejército permanente en el este, un gasto enorme de recursos. Craso, un general romano arrogante, aprendió esta lección de la manera más dura. Su ambición lo llevó a una desastrosa campaña contra los partos, que terminó en una derrota aplastante y su propia muerte. Esta derrota resonó a través del imperio, demostrando la tenacidad y la habilidad militar de los partos. No eran simplemente un obstáculo, eran un rival digno de respeto, un pueblo que Roma nunca logró someter completamente. Pero espera, hay más allá del imperio parto. Al norte del Mar Negro, en las vastas estepas, vivían los sármatas, un pueblo nómada que dominaba la equitación como pocos. Imagínate a estos guerreros, con sus arcos tensos y lanzas afiladas, galopando a través de las llanuras infinitas. Sus caballos, fuertes y resistentes, eran su vida misma, su medio de transporte, su arma de guerra. Su sociedad era compleja, organizada en tribus con sus propios líderes y costumbres. Eran expertos en la cría de caballos y en la metalurgia, creando armas y ornamentos de una belleza excepcional. Piensa en sus espadas curvadas, sus escudos adornados con figuras mitológicas y sus joyas de oro y plata, testimonio de su riqueza y destreza artesanal. A pesar de su estilo de vida nómada, los sármatas construyeron una cultura rica y compleja. Sus mujeres, igual de hábiles guerreras que los hombres, participaban activamente en la vida tribal. Eran mujeres fuertes e independientes, a menudo representadas en el arte con la misma valentía y destreza que sus compañeros masculinos. Recuerda que no eran simplemente bárbaros salvajes, sino una civilización con su propia identidad y organización social. Pero la amenaza no se limitaba al este. Al oeste, en las fértiles tierras de la actual Alemania, vivían los alamanes, una confederación de tribus germánicas. Imagínate sus aldeas dispersas entre bosques y ríos, preparadas para la guerra en cualquier momento. Eran expertos guerreros, conocidos por su ferocidad y su habilidad con las armas. Para Roma, representaban un desafío constante en sus fronteras.
Durante siglos las legiones romanas se enfrentaron a los alamanes en una serie de batallas sangrientas. Recuerda las incursiones constantes, las devastadoras razias en las provincias romanas. Piensa en el miedo que sembraban entre los civiles, la necesidad de mantener un ejército permanente en la frontera para contenerlos. No fue una conquista fácil, ni mucho menos. A pesar de los esfuerzos romanos, los alamanes nunca fueron completamente sometidos. Su resistencia era legendaria. Las estrategias militares romanas, aunque sofisticadas, a menudo se veían frustradas por la movilidad y la ferocidad de los guerreros alamanes. Ellos conocían el terreno como la palma de su mano, aprovechando la ventaja táctica que les proporcionaba. La frontera romana con los alamanes fue un escenario de guerras casi incesantes. Un ciclo de incursiones, batallas y tratados de paz efímeros. Recuerda que la presión constante sobre el Imperio Romano debilitó sus recursos y obligó a mantener un despliegue militar significativo en la zona. Una lucha que marcó la historia de ambos pueblos durante siglos. Pero la historia no termina con los alamanes. Al otro lado de los Pirineos, un nuevo actor entra en escena: los suevos. Imagina a estos guerreros germánicos llegando a la península ibérica tras el colapso del Imperio Romano. No eran un ejército unificado, sino una mezcla de tribus con sus propias ambiciones y rivalidades. Su llegada fue caótica, una mezcla de conquistas, alianzas y traiciones, un verdadero crisol de culturas chocando en el territorio ibérico. A diferencia de otros pueblos germánicos, los suevos lograron algo extraordinario: consolidar un reino. Piensa en el desafío: un territorio fragmentado, con poblaciones diversas y una infraestructura romana en ruinas. Poco a poco, a través de alianzas estratégicas, conquistas territoriales y una hábil administración, fueron forjando un reino que abarcaba gran parte del noroeste de la península ibérica. Su capital, Braga, se convirtió en un centro de poder y cultura. Pero su reino no estuvo exento de conflictos. Rivalidades internas, invasiones de otros pueblos y la constante presión de los visigodos, otro pueblo germánico que también se asentó en la península, pusieron a prueba la fortaleza del reino suevo. A pesar de los desafíos, los suevos lograron mantener su independencia durante un tiempo considerable, dejando una huella indeleble en la historia de España. Imagina su legado: una fusión única de cultura germánica y romana, que contribuyó a la rica diversidad cultural de la península ibérica. Pero espera, porque la historia de los pueblos germánicos no se limita a la península ibérica. En el oeste de Europa, otro grupo destacaba: los burgundios. Imagina a estos guerreros, con sus impresionantes armaduras y lanzas, estableciéndose en la Galia. ¿Te imaginas la fuerza de su avance? Eran un pueblo con una rica cultura, y su llegada marcó un cambio significativo en la región. Su proceso de asentamiento no fue fácil, claro. Tras un periodo de migración y conflictos, los burgundios lograron establecerse en lo que hoy es Francia, específicamente en la zona del Ródano. Piensa en la estrategia militar y las alianzas políticas necesarias para lograr tal hazaña. Fueron años de lucha y negociación que forjaron su identidad. Con el tiempo, consolidaron su reino, creando una sociedad con sus propias leyes y costumbres. Imagina sus aldeas, sus mercados, la vida cotidiana de estas personas. A pesar de su origen germánico, adoptaron elementos de la cultura romana, creando una mezcla única que contribuyó a la rica historia de la región. Recuerda que no fueron simples invasores, sino que construyeron un nuevo mundo. Pero la migración germánica no termina ahí. Hablamos ahora de los godos, una fuerza poderosa que se dividió en dos ramas principales: los visigodos y los ostrogodos. Imagina a estos guerreros, con sus imponentes armaduras y sus lanzas, avanzando por los campos de batalla. ¿Te imaginas el rugido de sus ejércitos, la furia de su avance? Los visigodos, conocidos por su ferocidad en la batalla, dejaron una huella imborrable en la historia de Hispania. Su reino, aunque efímero, marcó un periodo significativo en la formación de la cultura española. Recuerda sus conquistas, sus luchas internas, sus reyes poderosos, una época llena de drama. Mientras tanto, los ostrogodos se dirigieron hacia el este, estableciéndose en Italia. Allí enfrentaron a los romanos en una lucha por el poder, dejando su marca en la historia italiana. Piensa en el contraste: el poderío romano frente a la fuerza indomable de los ostrogodos. Una batalla épica por la conquista. Aunque diferentes en sus territorios y destinos, tanto visigodos como ostrogodos compartían un origen común, una cultura guerrera y una historia fascinante. Fueron pueblos que desafiaron el Imperio Romano,
dejando una marca indeleble en el mapa de Europa. ¿Qué te parece su legado? Piensa en sus armas tú. Espadas largas y afiladas, lanzas robustas, escudos adornados con símbolos tribales, eran armas forjadas con maestría, reflejo de una cultura guerrera. No eran solo instrumentos de batalla, sino también símbolos de estatus y poder. Imagina el brillo del acero bajo el sol, el peso de la espada en la mano de un guerrero experimentado. Su vestimenta era práctica y funcional, adaptada a la vida nómada y a las duras condiciones climáticas. Pieles de animales, tejidos gruesos de lana y lino, protegiéndolos del frío y la lluvia. Los colores, normalmente oscuros y terrosos, a veces con detalles en rojo o azul oscuro, reflejando su entorno y su cultura. Observa los detalles, los bordados, las hebillas, todo contaba una historia. Y su arte, tú, un arte que mezclaba influencias romanas con sus propias tradiciones. Fíbulas, broches con elaborados diseños animales o geométricos, adornaban sus vestimentas. Piezas de orfebrería, con metales preciosos y piedras semipreciosas, mostrando un gusto por el detalle y la artesanía. En estas piezas se revela la complejidad de su cultura y su visión del mundo. Pero, ¿qué pasaba con su espiritualidad? No creían todos lo mismo tú. Muchos pueblos bárbaros mantenían sus viejas creencias paganas, adorando a dioses de la naturaleza, héroes ancestrales y espíritus. Piensa en los poderosos Thor y Odín de los germanos, o en los misteriosos cultos a los bosques y ríos que se extendían por toda Europa. Para ellos la naturaleza era sagrada, un reflejo del poder divino. Sin embargo, el cristianismo, esa religión nacida en Oriente, iba ganando terreno. A través de misioneros y de la influencia del Imperio Romano, el mensaje de Jesús se extendió entre los pueblos bárbaros. Algunos se convirtieron rápidamente, viendo en el cristianismo una fuente de unidad y esperanza. Otros lo adoptaron gradualmente, fusionando sus antiguas creencias con las nuevas. Recuerda que la conversión no siempre fue un proceso pacífico. A veces la adopción del cristianismo fue impulsada por razones políticas o económicas, y en otras ocasiones se mezcló con prácticas paganas, creando una compleja sincretización religiosa. En algunas regiones, incluso surgieron nuevas creencias, mezclando elementos del cristianismo con las antiguas mitologías bárbaras, creando un panorama religioso fascinante y diverso. Pero, ¿cómo se organizaban estos pueblos? Piensa en una red compleja, tú. No era una estructura rígida como la del Imperio Romano. La base de su sociedad eran las tribus, grandes grupos unidos por lazos de parentesco, a menudo compartiendo un antepasado común o un territorio ancestral. Dentro de las tribus, existían clanes, grupos familiares más pequeños y estrechamente relacionados. Estas estructuras tribales y clánicas no eran estáticas. A menudo las alianzas y rivalidades entre clanes influían en la dinámica de poder dentro de la tribu. La jerarquía era flexible, pero generalmente se basaba en el parentesco, la riqueza y sobre todo en la capacidad de liderazgo militar o la habilidad para resolver disputas. Los jefes tribales, a menudo elegidos por su valentía y sabiduría, tenían un papel crucial. Eran líderes militares, jueces y a veces también oficiaban en rituales religiosos. Su autoridad, aunque respetada, no era absoluta, dependía del apoyo de los clanes y de su capacidad para mantener la unidad y la prosperidad de la tribu. Recuerda, tú, que la lealtad al clan y a la tribu primaba sobre cualquier otra consideración. Debajo de los jefes, existían diferentes rangos de guerreros, artesanos y campesinos, cada uno con su propio papel en la sociedad. Aunque la estructura social era menos estratificada que la romana, la desigualdad existía, reflejada en el acceso a la tierra, la riqueza y el poder. La vida era dura, pero la comunidad y la pertenencia al clan ofrecían seguridad y apoyo en un mundo incierto. Pero volvamos a la economía. Imagina la vida diaria. La agricultura era fundamental. Tú. Cultivaban cereales como el trigo y la cebada, y también legumbres y frutas. No tenían grandes sistemas de irrigación como los romanos, pero su conocimiento del terreno y sus técnicas, adaptadas al clima y al suelo, les permitían obtener buenas cosechas. Piensa en campos cultivados con arados tirados por bueyes, un paisaje familiar para ellos. La ganadería era igual de importante, quizás incluso más. Crían ganado vacuno, ovejas, cabras y cerdos. Estos animales les proporcionaban carne, leche, lana y cuero, materiales esenciales para su vida. Imagínate grandes rebaños pastando en los campos, una imagen que define su economía y su estilo de vida.
Y aunque no tenían el comercio tan desarrollado como el Imperio Romano, sí que comerciaban. Intercambiaban productos entre tribus y a veces incluso con los romanos. Piensa en mercados improvisados, donde se intercambiaban bienes como lana, pieles, ganado, miel y otros productos agrícolas. El truque era común, pero también utilizaban monedas, sobre todo las romanas, que seguían circulando. Pero, ¿qué pasaba con las mujeres en estas sociedades? A diferencia de lo que puedas pensar, su papel era mucho más importante de lo que la historia oficial, escrita por hombres romanos, suele reflejar. Tú verás que no eran solo amas de casa. Ellas participaban activamente en la economía familiar, cultivando la tierra, criando animales y a menudo también participaban en el comercio local, vendiendo sus productos o intercambiándolos por otros bienes. En muchas tribus germánicas, las mujeres tenían derechos de propiedad y herencia, algo impensable en la sociedad romana de la época. Podían incluso heredar tierras y ganado, y en algunos casos participar en las decisiones políticas de la comunidad. Imagina a una mujer influyendo en las decisiones de su tribu, participando en las asambleas y aportando su visión. No era la norma en todas partes, pero era una realidad en varias culturas bárbaras. Además, su papel en la familia era fundamental. Eran las encargadas de la educación de los hijos, transmitiendo los valores y las costumbres de su tribu. Eran guardianas de la tradición oral, conservando historias, canciones y leyendas que pasaban de generación en generación. Piensa en la importancia de preservar la cultura y la identidad de un pueblo a través de las mujeres. Pero la vida de estos pueblos no era solo supervivencia. Eran sociedades complejas con sus propias alianzas y rivalidades. Piensa en los visigodos, por ejemplo. A veces luchaban junto a los romanos contra otros bárbaros, como los hunos, para luego enfrentarse a los mismos romanos por territorio y recursos. Las lealtades cambiaban con la conveniencia, ¿verdad? Una guerra podía unir a tribus que momentos antes estaban en guerra entre sí, formando ejércitos enormes y poderosos. Estas alianzas, a menudo selladas por matrimonios estratégicos entre reyes y nobles, podían durar décadas o derrumbarse en cuestión de meses. La ambición personal, la traición y la búsqueda de poder eran constantes. Imagina la presión. La supervivencia dependía de la habilidad para formar alianzas sólidas y anticipar las traiciones de los enemigos, y a veces incluso de los aliados. Las guerras entre estos pueblos no eran solo peleas por territorios o botín. A menudo se libraban por el control de rutas comerciales vitales, o por el acceso a pastos y tierras fértiles para sus ganados. Recursos escasos generaban conflictos constantes. Piensa en la lucha por el control del Mediterráneo occidental, una zona rica en recursos y rutas comerciales que muchos pueblos deseaban controlar. Pero, ¿cuál fue el verdadero impacto de estas migraciones? Imagina el Imperio Romano, una estructura gigantesca, y de repente grupos de bárbaros se asientan en sus fronteras, incluso dentro de sus territorios. No fue una invasión repentina y total, sino un proceso lento y complejo. Al principio, muchos pueblos bárbaros sirvieron como soldados en el ejército romano, aportando su fuerza y experiencia militar. Pero esto también significó que, poco a poco, se fueron integrando en la sociedad romana. A medida que el imperio se debilitaba, la influencia bárbara creció. Muchos pueblos bárbaros se establecieron en tierras romanas, formando sus propios reinos. Piensa en los visigodos en Hispania, los ostrogodos en Italia, o los francos en Galia. Estos nuevos reinos adoptaron aspectos de la cultura romana, como el latín aunque evolucionó, la legislación y la religión cristiana. Pero también trajeron sus propias costumbres y leyes, creando una mezcla fascinante. El colapso del Imperio Romano de Occidente no fue solo culpa de los bárbaros. Recuerda que el imperio ya estaba debilitado por problemas internos, corrupción, inflación y una creciente ineficiencia administrativa. Los pueblos bárbaros aprovecharon esta debilidad, pero también contribuyeron a la transformación del mundo antiguo. La caída del imperio fue un proceso gradual, con diferentes regiones cayendo en diferentes momentos y bajo diferentes circunstancias. No fue una simple conquista, sino una compleja interacción entre culturas. Mira, tú sabes que el Imperio Romano era inmenso, ¿verdad? Pues bien, esas migraciones bárbaras no fueron un simple paseo. Fueron empujadas por varias causas, como la presión de otros pueblos nómadas que avanzaban desde el este, buscando nuevas tierras y pastos. Imagina la presión constante, como una ola gigante que obliga a moverse a todos los que están en su camino. El cambio climático también jugó un papel importante, afectando la agricultura y provocando escasez de recursos.
Y no olvidemos las guerras internas dentro del propio imperio. Décadas de conflictos debilitaban las defensas romanas, creando oportunidades para que esos pueblos se asentaran en sus territorios. Fue una especie de efecto dominó. Una presión inicial desencadenó una serie de movimientos que terminaron afectando a todo el imperio. Piensa en ello como un rompecabezas donde cada pieza, cada migración, afecta el resto. Las consecuencias fueron devastadoras. El imperio romano se vio fragmentado, su poder disminuido. La cultura romana se mezcló con las culturas de los pueblos bárbaros, dando lugar a nuevas identidades y sociedades. Pero no todo fue destrucción. También surgieron nuevas formas de organización política y social, nuevas ideas y nuevas formas de arte, aunque eso ya lo veremos más adelante. Pero ¿qué pasó con esos pueblos que llegaron al imperio? No fue una simple invasión, ¿sabes? Muchos de ellos, poco a poco, fueron adoptando la cultura romana. Imagina, un guerrero visigodo, acostumbrado a su vida nómada, aprendiendo a usar la toga, a hablar latín y a admirar las obras de los grandes autores romanos. Esa mezcla de culturas es fascinante, ¿verdad? La romanización no fue una imposición, sino un proceso gradual. Los bárbaros adoptaron aspectos de la vida romana que les resultaron útiles o atractivos. El derecho romano, la administración, la religión cristiana. Piensa en la arquitectura, por ejemplo. Muchos edificios bárbaros muestran claras influencias romanas, una señal de esa integración cultural. Este proceso de aculturación fue bidireccional. Los romanos también fueron influenciados por los pueblos bárbaros. Nuevas palabras entraron en el latín, se adoptaron costumbres y tradiciones, y hasta se fusionaron estilos artísticos. Imagina lo rico que debía ser ese intercambio cultural, una mezcla de mundos que dio lugar a algo nuevo y único. Pero la historia no termina ahí, ¿verdad? Piensa en el impacto que tuvieron esos pueblos en la Europa que conocemos. Sus lenguas, por ejemplo, dejaron una huella imborrable. Palabras que usamos a diario en español, francés o inglés tienen raíces germánicas, un legado directo de aquellos guerreros. Imagina a un niño franco aprendiendo latín, pero manteniendo sus propias palabras para describir el mundo que le rodeaba. Y no solo el idioma, ¿sabes? La arquitectura también cambió. Las construcciones romanas tan imponentes dieron paso a nuevos estilos, influenciados por las costumbres y materiales de los pueblos del norte. Piensa en castillos medievales, con sus robustas murallas y torres de vigilancia, una clara señal de la adaptación de las técnicas constructivas bárbaras a las necesidades defensivas de la época. Además, sus costumbres y creencias se mezclaron con las romanas, creando una nueva cultura, más rica y diversa. Las leyes, las formas de gobierno, incluso la religión, se vieron influenciadas por la llegada de estos pueblos. Imagina la fusión de tradiciones, la creación de nuevos ritos y creencias, un crisol de culturas que sentó las bases de Europa tal como la conocemos hoy. Pues bien, la caída del Imperio Romano de Occidente no fue un evento singular, sino un proceso largo y complejo. Imagina el mapa de Europa fragmentado como un rompecabezas. A medida que el poder central se debilitaba, diferentes grupos bárbaros, que ya llevaban siglos interactuando con el imperio, empezaron a consolidar su control sobre territorios específicos. No fue una conquista limpia, sino una serie de alianzas, guerras, migraciones y negociaciones. Piensa en los visigodos en Hispania, los francos en Galia, los ostrogodos en Italia, cada uno forjando su propio destino. Estos nuevos reinos no surgieron de la nada. Se fueron formando gradualmente, adaptando las estructuras administrativas y legales romanas a sus propias necesidades y costumbres. A veces la integración fue pacífica, con una mezcla de culturas y tradiciones. Otras veces fue un proceso más violento, con conflictos y luchas por el poder. Pero en todos los casos, la herencia romana tuvo un impacto significativo en la configuración de las nuevas sociedades. Recuerda que estos reinos no eran entidades monolíticas. Eran sociedades complejas con diferentes grupos sociales, jerarquías de poder y tensiones internas. La formación de estos nuevos reinos fue un proceso dinámico y cambiante, con alianzas y rivalidades que moldearon el mapa político de Europa durante siglos. Fueron tiempos de incertidumbre, pero también de innovación y transformación. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre la influencia de los pueblos bárbaros en la configuración de Europa? Pues bien, tú te preguntarás qué pasó con las lenguas y culturas de estos pueblos. No desaparecieron con la caída de Roma. Imagina que el latín, la lengua oficial del imperio, se mezclaba con los dialectos germánicos, célticos y eslavos. De esta fusión, surgió una increíble variedad de lenguas romances,
como el francés, el español, el italiano, que hablamos hoy en día. Piensa en el gótico, por ejemplo. No solo era un estilo arquitectónico impresionante, sino que también reflejaba la transformación cultural de los visigodos. Su arte, sus leyes, su forma de organización social, todo se fue adaptando, absorbiendo influencias romanas, pero manteniendo su propia identidad. Era como una especie de mosaico, ¿verdad? Y lo mismo ocurrió con los francos, los anglosajones, los vándalos, cada uno con su propia historia y evolución. Sus culturas se fueron transformando, interactuando entre ellas y con la cultura romana. Algunas tradiciones se perdieron, otras se fusionaron, y otras nuevas surgieron. Fue un proceso dinámico y complejo, un verdadero crisol de culturas. Pues imagínate, tú las maravillas arquitectónicas que dejaron estos pueblos. Olvídate de las columnas perfectas del Imperio Romano. Los bárbaros tenían su propio estilo. Piensa en estructuras robustas, con muros gruesos y materiales que tenían a mano, como madera y piedra, a veces combinados de formas sorprendentes. Sus iglesias, por ejemplo, no eran tan imponentes como las basílicas romanas, pero tenían un encanto único, con sus propias decoraciones y elementos simbólicos. En la orfebrería, por ejemplo, destacaban sus trabajos en metales preciosos, con diseños complejos y a menudo con piedras preciosas incrustadas. No se trata de la precisión geométrica romana, sino de un arte más orgánico, con formas entrelazadas y motivos animales que reflejan su conexión con la naturaleza y sus creencias. Eran piezas únicas, cargadas de simbolismo y artesanía, y sus esculturas eran diferentes. No buscaban el realismo perfecto de los romanos. Piensa en figuras estilizadas, con un toque de abstracción, que reflejan las creencias y la cosmovisión de estos pueblos. A menudo, se usaban materiales como la madera, que se ha perdido con el tiempo, pero podemos imaginar su belleza a través de los fragmentos que sobrevivieron y las descripciones que tenemos. La expresividad se centraba en el sentimiento y no en la precisión anatómica. Pero, ¿qué pasa con su literatura y filosofía?, te preguntarás. No te imaginas la riqueza que esconden. Aunque no dejaron tratados filosóficos como Aristóteles, su visión del mundo, plasmada en poemas épicos y sagas, nos revela una profunda conexión con la naturaleza y un fuerte sentido de la comunidad. Piensa en las historias de Beowulf, por ejemplo, épicas narraciones llenas de valentía y monstruos. Esas historias, transmitidas oralmente durante generaciones, nos hablan de sus valores y creencias. En la filosofía, aunque no se estructuró como en Grecia o Roma, encontramos una profunda espiritualidad. El cristianismo, por ejemplo, encontró un terreno fértil entre los pueblos bárbaros. Su interpretación de la fe, a veces más mística y menos dogmática que la romana, nos da una idea de su forma de pensar. No olvidemos que muchos de sus líderes se convirtieron al cristianismo, influyendo en la evolución de la misma religión. La transmisión oral de conocimiento fue clave. Las sagas y poemas épicos, recitados por juglares y cantores, mantenían viva la historia y la cultura de estos pueblos. Imagina a un juglar, en una gran sala de un castillo, cautivando a la audiencia con sus historias de héroes, batallas y magia. Esa tradición oral nos permite acceder a un mundo rico y complejo, que ha sido en muchos casos injustamente ignorado. Pero espera, ¿qué hay de su música? No pienses en orquestas sinfónicas. Los bárbaros tenían una música profundamente ligada a la naturaleza, a sus creencias y a su vida cotidiana. Imagina cantos guturales acompañando rituales, melodías sencillas para celebrar las cosechas o para honrar a sus dioses, instrumentos como las flautas de hueso, las arpas sencillas y los tambores de piel de animal sonaban en sus fiestas y ceremonias, creando una atmósfera mágica y misteriosa. Esa música, aunque aparentemente simple, influyó profundamente en la música europea posterior. Piensa en las escalas modales, esos sonidos ligeramente melancólicos y evocadores que encuentras en la música medieval. Muchos investigadores creen que estas escalas tienen sus raíces en las melodías de los pueblos germánicos y celtas, transmitidas oralmente durante generaciones. Incluso algunos instrumentos musicales que hoy consideramos clásicos tienen sus ancestros en los instrumentos bárbaros. La evolución de la música es un proceso complejo, pero es innegable la huella que dejaron estos pueblos en la música occidental. Sus cantos y ritmos, aunque muchas veces desconocidos, forman parte del ADN de nuestra cultura musical. Pero ¿qué pasa con su ciencia y tecnología? No te imagines laboratorios sofisticados. Los pueblos germánicos, por ejemplo, eran maestros en la metalurgia. Sabían trabajar el hierro con una destreza impresionante, creando armas y herramientas de gran calidad.
Piensa en sus espadas, famosas por su filo y resistencia. Sus técnicas de fundición y forja eran un secreto bien guardado, transmitido de generación en generación. Además, su conocimiento de la agricultura era crucial para su supervivencia. Dominaban técnicas avanzadas para la época, como la rotación de cultivos y la selección de semillas. No eran simples agricultores, eran ingenieros de la naturaleza, capaces de adaptar sus métodos a diferentes terrenos y climas. Observa cómo la construcción de sus granjas y sus sistemas de riego reflejan una comprensión profunda de la tierra. Y no olvidemos la construcción naval. Los vikingos, por ejemplo, eran expertos constructores de barcos, capaces de navegar por mares tormentosos y explorar territorios desconocidos. Sus drácars, con sus cascos resistentes y sus velas ingeniosamente diseñadas, eran auténticas maravillas de la ingeniería naval de la época. Imagínate la precisión y el conocimiento necesarios para construir una embarcación tan robusta y eficiente. Pero ¿cómo los ven los historiadores de hoy? Olvida esa imagen de salvajes incultos. La historiografía moderna ha revisado profundamente la visión tradicional de los bárbaros. Ya no se les considera simplemente como invasores destructivos, sino como pueblos con complejas estructuras sociales, políticas y económicas, con sus propias culturas y tradiciones. Se empieza a entender su influencia en la formación de Europa. Se estudia, por ejemplo, su organización tribal, sus sistemas legales, su arte, su religión, y no eran tan diferentes de los romanos en muchos aspectos. Sus leyes, aunque orales al principio, eran muy desarrolladas, y sus artes y oficios estaban a un nivel considerable. Incluso en muchos casos, se integraron con la cultura romana, creando una rica mezcla cultural que dio forma a la Europa medieval. La perspectiva ha cambiado radicalmente. Ya no se habla de una caída del Imperio Romano, sino de una transformación compleja y gradual. Los pueblos germánicos no solo destruyeron, también construyeron, adaptaron e incluso conservaron aspectos de la civilización romana. Su influencia se ve en las leyes, las lenguas, las artes e incluso la religión de la Europa posterior. Mira, en el arte romano, a los bárbaros se les representaba a menudo como salvajes, con poca ropa, rostros feroces y armas toscas. Era una propaganda, ¿verdad? Una forma de justificar las conquistas y mostrar la superioridad romana. Pero ¿qué pasa con el arte de los propios bárbaros? Descubriremos que la realidad era mucho más compleja. En la literatura, la imagen tampoco era uniforme. Autores romanos como Tácito, aunque crítico del imperio, ofrecían descripciones detalladas de las costumbres y organizaciones sociales de algunas tribus germánicas, mostrando una complejidad que contradecía la imagen de bárbaro simple. Recuerda que la perspectiva influye mucho. Con el tiempo, la imagen del bárbaro evolucionó. La literatura medieval, por ejemplo, a menudo presenta a los héroes bárbaros como guerreros valientes y leales, aunque a veces también crueles. Piensa en las sagas nórdicas o en las leyendas artúricas, donde encontramos personajes complejos. Pero, ¿qué pasa con la imagen de los bárbaros hoy en día? En la cultura popular, la cosa cambia bastante, ¿verdad? Ya no son solo los salvajes de las representaciones romanas. Piensa en las películas de fantasía épica, por ejemplo. A menudo los guerreros bárbaros son representados como fuertes, valientes, con un código moral estricto, aunque diferente al romano. Son personajes complejos, con sus propias historias y motivaciones. En videojuegos también encontramos a los bárbaros como personajes jugables, con habilidades únicas y poderosos ataques. A veces son los héroes, otras veces los villanos, pero siempre son figuras carismáticas que atrapan la atención. Se les da una profundidad que las fuentes históricas, a veces sesgadas, no siempre reflejan. ¿Has jugado alguna vez un juego donde un bárbaro era el protagonista? Incluso en la literatura fantástica moderna, los bárbaros han encontrado un nuevo hogar. Ya no son solo los enemigos a vencer, sino personajes con sus propias culturas, creencias y luchas internas. Autores y escritoras les dan voz, les otorgan complejidad y los convierten en protagonistas de historias épicas, mostrando su lado humano, sus dilemas morales y sus conflictos. De esta forma, tú puedes conectar con ellos de una manera que antes era impensable. Vale, vamos a aclarar algunas dudas comunes sobre estos grupos. ¿Eran todos iguales? Para nada. Hablamos de una enorme variedad de pueblos, con culturas, lenguas y organizaciones sociales muy diferentes. Los visigodos, los ostrogodos, los francos, los vándalos, cada uno tenía su propia historia y características. No podemos meterlos a todos en el mismo saco, ¿verdad? Y eran todos guerreros salvajes.
La imagen del bárbaro como un salvaje sin cultura es un estereotipo romano, y bastante injusto. Muchos de estos pueblos tenían complejas estructuras sociales, leyes, religiones y artesanía. Piensa en la metalurgia visigoda, por ejemplo. Increíble, no eran solo guerreros, tenían una vida social mucho más rica de lo que te han contado. Entonces, ¿por qué se les llamaba bárbaros? La palabra bárbaro viene del griego y significaba en un principio extranjero o el que habla de forma extraña. Los romanos usaron este término para referirse a los pueblos que no pertenecían a su imperio, a menudo con connotaciones negativas, pero era más una cuestión de identidad política que de una descripción objetiva. Y finalmente, ¿qué pasó con ellos después de la caída del Imperio Romano? Bueno, ahí la cosa se complica. Algunos pueblos se integraron en el nuevo orden, otros formaron sus propios reinos y muchos se mezclaron con la población romana, dando lugar a nuevas culturas e identidades. Su legado sigue vivo en muchos aspectos de nuestra cultura actual. Es una historia compleja, ¿verdad? Vale, ¿de dónde sacamos toda esta información? Pues mira, la historia de los bárbaros no se escribe sola. Tenemos que recurrir a fuentes primarias, como las crónicas escritas por autores romanos, muchos de ellos con una visión, digamos, sesgada. Recuerda que para ellos, bárbaro era sinónimo de el otro, de quien no compartía su cultura. También tenemos las crónicas escritas por los propios pueblos germánicos, aunque son menos abundantes, y a menudo llegaron hasta nosotros de forma fragmentada. Además de las crónicas, tenemos las fuentes arqueológicas, restos de asentamientos, herramientas, armas, joyas, todo lo que nos permite reconstruir su vida cotidiana. Piensa en las tumbas, por ejemplo. Nos cuentan mucho sobre sus creencias y prácticas funerarias. Y no olvides la epigrafía, las inscripciones en piedra o metal. Son ventanas directas a su mundo, aunque a veces descifrarlas sea todo un reto. Para profundizar, te recomiendo algunas lecturas. Hay libros excelentes sobre la migración de los pueblos germánicos, sobre sus estructuras sociales y sobre su impacto en el Imperio Romano. Busca autores como Peter Heder, Herwig Wolfram o Chris Wickham. Sus obras son un buen punto de partida. Recuerda que la historia es un campo en constante evolución, así que siempre hay nuevas investigaciones y perspectivas. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado este viaje al pasado, explorando la vida de los pueblos que desafiaron a Roma. Recuerda que esta es solo una pequeña parte de una historia mucho más compleja y fascinante. Hay muchísimos libros, artículos y documentales que puedes consultar para profundizar en el tema, así que anímate a seguir investigando. Quiero agradecer a todos los que habéis contribuido a este canal, ya sea con vuestros comentarios, likes o compartiendo los vídeos. Vuestro apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido histórico para vosotros. Gracias por estar ahí. Un agradecimiento especial a mis colaboradores. Sin ellos este proyecto no sería posible. Gracias por vuestra paciencia, dedicación y talento. Y por supuesto gracias a ti por ver este vídeo hasta el final. Recuerda suscribirte para no perderte los próximos episodios y activar la campanita para recibir notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo, donde exploraremos, pero eso será una sorpresa. Hasta pronto. Espero que hayas disfrutado aprendiendo sobre los bárbaros. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más. ¿Qué te pareció su legado? Déjalo en los comentarios.